Hola y bienvenidos a nuestro podcast Medifinanzas. En este espacio exploramos la intersección entre la medicina y las finanzas personales con un enfoque especial en las inversiones y criptomonedas. Creemos que es fundamental entender cómo nuestras decisiones financieras se derivan de nuestra salud física, mental y viceversa. Si eres alguien que está interesado en mejorar su salud financiera y estar al tanto de las últimas tendencias en medicina, inversiones y criptomonedas, este podcast es para ti. Únete a nosotros en este viaje emocionante hacia una vida más saludable y financieramente más sólida. Bienvenidos. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren súper y espectacularmente bien. Vengo con un tema que es muy esperanzador, por así decirlo. En serio que sea esperanzador, porque es uno de los cánceres más fuertes que tenemos en la actualidad. El cáncer de páncreas. Que actualmente el doctor Mariano Barbasit, oncólogo molecular, en su última investigación hizo un combate contra el cáncer de páncreas. Por lo cual nos da una esperanza de tener no una evolución agresiva, sino detenerlo, por así decirlo, detener este cáncer que es horrible, muy horrible, y que ataca a un órgano muy especial que nos ayuda contra la diabetes, la producción de insulina, destrucción de glucosa y nos ayuda con nuestro metabolismo. ¿Sí? Los avances y desafíos contra la lucha del cáncer de páncreas que desarrolló este investigador, que es el doctor Mariano, sobre el aislamiento del primer oncógeno humano desarrollado en una triple terapia combinada. Claro que aún no hay ensayos clínicos con humanos, solamente fueron por medio de ratones de laboratorio, ¿sí? Y se realizó efectivamente la triple terapia y se verificó que los ensayos clínicos, el 90% de estos ratoncitos no hubo un crecimiento anómalo de las células malignas o las células cancerígenas en el páncreas, ¿sí? Eso es la parte clínica, la parte de investigación, la parte del avance, pero también hay que ver o observar o colocar, que no me gusta, pero no me agrada entrarme en esta zona, que es la zona de economía y política, que en su página web el doctor Mariano Barbasit está colocando un link para poder apoyar a las futuras investigaciones contra el cáncer de páncreas. No solamente el páncreas, sino otro tipo de cáncer en diferentes tipos de órganos vitales que tenemos en nuestro organismo o nuestro cuerpo. Pidiendo colaboración, siendo desde España una potencia europea y el Ministerio de Salud Pública no ayuda a la investigación. No tengo idea, no vivo allá, no sé cuáles son las leyes, no tengo la más mínima idea, pero con un investigador que hace un hito histórico, un avance histórico, no es apoyado por su propio país y principalmente por el Ministerio de Salud Pública de ese país, da mucho que desear. Bueno, entrando al tema espero que lo disfrute, espero que lo atiendan bien porque es una esperanza para la humanidad sobre un cáncer horrible, porque yo lo he visto en pacientes que han estado completamente bien y de un momento a otro este cáncer evoluciona de la peor manera y es agresivo, ¿sí? De mi parte, es un gusto volver con ustedes, espero que lo disfruten y no se olviden que nos encuentran en todos sus plataformas de streaming favoritas. Estamos ¿cómo se llama? Para iPhone no me acuerdo el nombre. Apple Podcast. Tenemos también en YouTube Podcast, en Spotify y también estamos en Anchor, que ahora se llama Spotify para Podcast o no me acuerdo muy bien que cambiaron el nombre, ¿sí? Le agradezco mucho por su tiempo y espero que lo disfruten. Continuemos. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un tema que es, a partes iguales, desalentador y muy esperanzador. Totalmente. El estado actual de la lucha contra el cáncer de páncreas. Las estadísticas son duras, eso lo sabemos, pero la ciencia está librando una batalla fascinante.
Sí, es como si durante décadas esta enfermedad hubiera sido una fortaleza inexpugnable, un búnker biológico. Buena analogía. Pero lo que vamos a explorar hoy, a través de los informes del Instituto Nacional del Cáncer, la Clínica Mayo y los avances publicados en revistas como Nature, Ajá. es cómo los científicos están por fin empezando a encontrar las primeras grietas en ese búnker. Me gusta eso. No se trata solo de un asalto frontal, sino de encontrar las claves, los puntos débiles. Exacto. Nuestra misión hoy es entender esa fortaleza. ¿Por qué es tan resistente? Y luego, claro, analizar las herramientas de última generación que se están desarrollando. Desde inteligencia artificial hasta, bueno, terapias moleculares. Y el trabajo del investigador Mariano Barbacid y ver quién está financiando toda esta carrera contrarreloj. Exacto. Vamos a desentrañar la estrategia desde los planos del enemigo hasta el armamento de los nuestros. De acuerdo, pues empecemos por el principio, por la magnitud del desafío. Las cifras que mencionan las fuentes son realmente serias. Para 2026, la tasa de supervivencia a 5 años es de solo un 13%. Uf, qué duro. Y sigue siendo la tercera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. Son números que te obligan a detenerte un momento, ¿no? Detrás de ese 13% hay un recordatorio constante de la urgencia. Claro. Y gran parte de esa dificultad de por qué esa cifra ha sido tan terca durante años tiene que ver con su biología y su anatomía. Su ubicación. Su ubicación. El páncreas es un órgano escurridizo, está escondido muy atrás en el abdomen, detrás del estómago. O sea, no es algo que un médico pueda palpar fácilmente en un chequeo de rutina. Para nada. Y el tipo más común, el adenocarcinoma ductal de páncreas, es sigiloso. Crece sin dar la cara, sin provocar síntomas claros. Hasta que ya es muy tarde. Lamentablemente sí, hasta que ya se ha extendido a otras partes del cuerpo. Y cuando los síntomas por fin aparecen, las fuentes dicen que son increíblemente vagos. Sí. Dolor de espalda, perder peso sin querer, ictericia, cosas que podrían ser un montón de otras enfermedades. Exacto. Pero hay un punto que me llamó mucho la atención. La aparición repentina de diabetes. Ese es un tema clave ahora mismo. ¿Estamos diciendo que un diagnóstico de diabetes podría ser en realidad una primera alarma de cáncer de páncreas? No siempre, claro, pero es una bandera roja que la comunidad médica está empezando a tomarse muy, muy en serio. Entiendo. Piensa que durante años se consideraron dos problemas de salud separados. Ahora se estima que 1 de cada 100 personas mayores de 50 años a las que se les diagnostica diabetes de repente, Sin los factores de riesgo habituales. justo sin esos factores, bueno, pues a 1 de cada 100 se le diagnostica cáncer de páncreas en los siguientes 3 años. ¿1 de cada 100? ¿Eso no es una casualidad? Para nada. Es una conexión lo suficientemente fuerte como para que se haya convertido en una de las vías más prometedoras para la detección temprana. Es como si el tumor dejara un rastro. Tal cual. Es como si al crecer estuviera saboteando la capacidad del páncreas para producir insulina, y esa diabetes es la primera huella en la escena del crimen. Entendido. Entonces, si el diagnóstico tardío es el gran muro a derribar, la ciencia está buscando formas de detectarlo antes de que los síntomas siquiera aparezcan. Ajá. ¿Qué se está haciendo exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque se está atacando desde varios frentes. A ver. Por un lado, está la vía biológica. El Instituto Nacional del Cáncer está financiando proyectos como el Estudio de Diabetes de Diagnóstico Reciente, ONOD. Ok. Su objetivo es precisamente ese, desarrollar un simple análisis de sangre, un biomarcador, que pueda decirnos qué personas con diabetes reciente tienen un riesgo realmente alto y necesitan vigilancia. Una prueba que separe el grano de la paja, para no alarmar a todo mundo. Justo. Pero hay otra vía que parece, bueno, sacada de la ciencia ficción. Un estudio de 2023 en Nature Medicine que es alucinante. A ver, para un momento. ¿Me estás diciendo que una inteligencia artificial, solo mirando historiales médicos electrónicos, Sí, sí. pudo identificar patrones de riesgo de cáncer de páncreas hasta 3 años antes de que los médicos lo diagnosticaran? Tal cual lo dices. Es increíble. La IA no busca un único factor, como un análisis de sangre alterado. ¿Qué busca entonces? Busca constelaciones de datos, pequeñas pistas aparentemente inconexas que para un humano serían invisibles. ¡Wow!
pero para el algoritmo forman un patrón inequívoco de riesgo elevado. Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué tipo de patrones busca que un médico no podría ver? Pues imagina que un paciente tuvo hace 2 años un dolor abdominal que se catalogó como gastritis. 6 meses después, su glucosa subió un poco, pero no lo suficiente para un diagnóstico. Ok, cosas menores. Exacto. Cada evento por separado es ruido. Un médico no tiene por qué conectarlos, pero la IA analiza millones de historiales y aprende que la combinación de A, B y C en un periodo de tiempo X predice con alta probabilidad un tumor. O sea, esto cambia las reglas del juego por completo. En lugar de ir al médico cuando ya te sientes mal, el sistema te podría avisar antes. Ese es el cambio de paradigma. Es pasar de una medicina reactiva a una proactiva. Claro. El objetivo final de todos estos esfuerzos, ya sea con sangre o con una IA, es el mismo: encontrar el tumor cuando es una semilla, no un árbol. Cuando la cirugía todavía es una opción real. Exacto. Cuando la cirugía, que sigue siendo la mejor opción curativa, es realmente efectiva. De acuerdo. La detección es una parte fundamental. Pero la otra es tener mejores armas una vez que se ha detectado. Y aquí las fuentes hablan de un cambio radical. Absolutamente. Lo que estamos viendo no es solo una nueva droga, sino un cambio de filosofía. ¿En qué sentido? Durante décadas, la lucha era con quimioterapia, un bombardeo general que arrasaba tanto células malas como muchas buenas. Ahora estamos pasando a una guerra de guerrillas ultra específica. ¿Y cuál es el objetivo número 1 en esa guerra? El villano principal, el enemigo público número 1, tiene nombre y apellido. Es el gen CRAS. Está mutado en más del 90% de los cánceres de páncreas. Imagínalo como el interruptor del crecimiento celular. Ajá. En una célula sana se enciende y se apaga. En estos tumores, la mutación de CRAS deja el interruptor atascado en encendido. La célula no para de dividirse. Y me imagino que apagar ese interruptor ha sido el gran sueño de los oncólogos durante años. Ha sido el santo grial. Durante casi 40 años se consideró inatacable. ¿Por qué? Porque la superficie de la proteína CRAS es muy lisa, casi esférica. No tenía sitios obvios donde un fármaco pudiera acoplarse para bloquearla. No había dónde agarrarse, por así decirlo. Exacto. No había un punto de anclaje. Pero la tecnología ha avanzado, claro. Y eso ha cambiado. Las fuentes mencionan que no todas las mutaciones de CRAS son iguales, ¿verdad? Correcto. Hay varias, pero 2 son clave aquí. Una es la CRAS G12C. Es rara en páncreas, pero importante porque ya se aprobaron fármacos contra ella para otros tumores como el de pulmón. Ah, eso demostró que sí se podía. Eso demostró que se podía atacar a CRAS. Pero la mutación estrella en páncreas, la que está en casi la mitad de los casos, es la CRAS G12D. Y ahí es donde se está concentrando la innovación más puntera. Justo ahí. ¿Y qué fármacos están en desarrollo para esa mutación específica? Hay varios en ensayos clínicos que generan mucho optimismo. Se mencionan 2. Uno es el Darataxonrasib, que ataca varias formas de CRAS. El otro es el MRTX1133. Ok. Y este es el primer inhibidor diseñado específicamente para la mutación G12D. Estamos hablando de cerracería de precisión. Ya no es una bomba, es una llave molecular para una cerradura concreta. Es un cambio de enfoque total. Pero no es la única estrategia de precisión. También se habla mucho de inmunoterapia y, en concreto, de vacunas personalizadas de ARM. Sí, la mayoría de la gente conoce la tecnología por las vacunas de la COVID-19. Claro. Es una tecnología similar, pero con un uso radicalmente diferente, mucho más personalizado. ¿Cómo funciona? Un estudio de fase 1, publicado en Nature, arrojó resultados muy prometedores. Lo que hicieron fue, tomaron una muestra del tumor de cada paciente. Después de la cirugía. Sí, analizaron su ADN y encontraron las proteínas únicas, las huellas dactilares de ese tumor en particular. Y con esa información, crearon una vacuna a medida. Exacto, una vacuna de ARN personalizada. Es como si el sistema inmune fuera un equipo de seguridad de élite. Normalmente no saben cómo es el ladrón, el cáncer, porque se disfraza muy bien. La vacuna de ARN es como pasarles una foto de retrato hablado del ladrón y decirles, este es el individuo que tienen que buscar. Y los resultados, aunque preliminares,
¿Qué indicaron? Fueron muy esperanzadores. La mitad de los pacientes que recibieron esta vacuna después de la cirugía no mostraron signos de que el cáncer hubiera vuelto, 1 año y medio después. La mitad. Es mucho. ¿Es mucho? Es un estudio pequeño, pero lo suficientemente potente como para que ya se haya puesto en marcha un ensayo de fase 2 mucho más grande. ¡Wow! Demuestra que es posible entrenar a nuestro propio cuerpo para que vigile y destruya las células cancerosas. Todo esto nos lleva a uno de los avances más recientes. ¿Qué pasa si el tumor es tan inteligente que incluso con una terapia de precisión aprende a resistir? El gran problema. A encontrar una ruta de escape. Aquí es donde entra el trabajo del investigador español Mariano Barbacid. Precisamente. El equipo de Barbacid en el CENIO, de España, abordó el mayor problema de las terapias dirigidas: la resistencia. Claro. Puedes tener la llave perfecta para la cerradura CRAS, pero con el tiempo, el tumor aprende a abrir la puerta por la ventana. Encuentra otras vías moleculares para seguir creciendo. Y la estrategia de Barbacid no fue buscar una llave aún mejor, sino algo diferente. Fue una estrategia radicalmente nueva. La analogía que usan es muy potente. Es mucho más difícil que una estructura colapse si atacas varios pilares a la vez. ¿En lugar de uno solo? En lugar de uno solo. Entonces, en vez de limitarse a inhibir CRAS, diseñaron un cóctel, una terapia triple. Una estrategia de tierra quemada, pero a nivel molecular. ¿Qué combinaron? Combinaron 3 fármacos en modelos de ratón. Primero, el daraxonrasib, el inhibidor de CRAS. El que ya mencionamos. Ese mismo. Segundo, un fármaco llamado afatinib, que ya se usa en cáncer de pulmón y que bloquea otra vía, la EGFR. Una de las rutas de escape. Una de las más comunes. Y tercero, una molécula experimental que no bloquea, sino que directamente degrada una tercera proteína clave. Ok, la eliminación completa de tumores en ratones suena casi a ciencia ficción. Pero hay que ser escépticos, ¿no? Hemos oído muchas veces sobre curas en ratones que nunca llegan a los humanos. Es una pregunta fundamental y es la que el propio Barbacid se encarga de moderar. Él mismo insiste: cuidado, esto no es una cura inmediata para las personas. ¿Qué hace que esto sea diferente entonces? La diferencia clave aquí no es tanto la eliminación del tumor que ya se ha visto, sino la eliminación de la resistencia. Ah, entiendo. En los modelos animales, los tumores desaparecieron por completo y de forma duradera. No volvieron a crecer. Algunos animales permanecieron libres de enfermedad durante 300 días. Que es muchísimo en la vida de un ratón. ¿Lo es? Demuestra que es posible arrinconar al tumor y anular sus mecanismos de defensa. No es una cura para mañana. El camino a los ensayos clínicos podría tardar años, pero marca una hoja de ruta. Estos resultados en el laboratorio son increíbles, te dejan sin aliento. Pero me surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto dinero se necesita para que algo que funcione en un ratón llegue a un hospital? Ese es el nudo gordiano del asunto. Porque esta ciencia de vanguardia debe ser carísima. Lo es, y las fuentes aquí revelan una paradoja frustrante. A pesar de que la ciencia avanza a este ritmo, la financiación no siempre acompaña. ¿A qué nivel de disparidad nos referimos? Fíjate, a pesar de ser la tercera causa de muerte por cáncer en EU, el cáncer de páncreas recibe históricamente solo alrededor del 3% del presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer. ¿Solo el 3%? Hay una desconexión entre el impacto de la enfermedad y los recursos que se le dedican. ¿Y quién está luchando para cambiar eso? Porque la ciencia no se paga sola. Aquí es donde entra en juego la defensa ciudadana, el advocacy. Organizaciones de pacientes y familias como PANCAN han sido absolutamente claves. ¿En qué sentido? Gracias a su presión constante, la financiación federal para esta enfermedad en EU pasó de unos míseros $17 millones en 1999 17 millones. a 237.6 millones en 2023. Es un salto gigantesco. Danos un ejemplo concreto de cómo funciona esa presión. Hay uno muy reciente y muy claro. Existe un programa de investigación específico, el PCA-MPK, que se financia a través del presupuesto del Departamento de Defensa. ¿Ok? Pues bien, en las propuestas iniciales para el año fiscal 2025, su financiación fue eliminada por completo. $0. Desapareció del mapa. Por completo. Pero entonces se activó la comunidad.
PanCan y miles de voluntarios lanzaron una campaña masiva. Llamadas, correos. Llamadas, correos, reuniones con congresistas. Y el resultado fue que para el año fiscal 2026 no solo se restauró el programa, sino que se le asignaron 15 millones. ¡Wow! Y ahora mismo están presionando para que esa cifra suba a 20 o 25 millones. Es una prueba directa de que la voz de la gente puede cambiar el curso de la investigación. Esos 15 millones podrían financiar el próximo gran descubrimiento. Sin duda. Cada ensayo clínico, cada laboratorio, cada idea como la de Barbacid depende de que alguien crea en ella lo suficiente como para firmar un cheque. Y a veces, esa presión tiene que venir desde abajo. Muchas veces. Al revisar todo esto, el panorama es de un contraste tremendo, ¿no? Por un lado, una enfermedad con estadísticas muy duras, esa fortaleza biológica que se ha resistido décadas. Y por otro, una comunidad científica que está avanzando a una velocidad sin precedentes, encontrando grietas en ese muro que antes parecía sólido. Vemos progresos en todos los frentes. Detección temprana con IA, terapias que por fin consigan atacar al gen KRAS. Vacunas de ARN que convierten a nuestro sistema inmune en un aliado. Y estrategias completamente nuevas, como el ataque triple de Barbacid, que buscan no solo tratar, sino aniquilar la resistencia del tumor. Exacto. La ciencia está abriendo puertas que hace una década parecían selladas para siempre. Y es importante recordar que detrás de cada una de esas puertas hay años de investigación, de colaboración y como acabamos de ver, una lucha constante por la financiación. una lucha constante. Y esto nos deja con una reflexión final para seguir explorando. Muchos de estos avances, como los del equipo de Barbacid, dependen de una herramienta de laboratorio fundamental: los modelos de xenoinjertos derivados de pacientes, o PDX. Sí. Básicamente, se toma un pequeño trozo de tejido tumoral de un paciente humano durante una biopsia o cirugía Ajá. y se implanta en un ratón inmunodeprimido para que crezca. Esto permite probar nuevos fármacos en un tumor real fuera del paciente. Es una herramienta increíblemente poderosa. Pero mientras celebramos estos descubrimientos, esto plantea una cuestión profunda y fascinante. ¿A qué te refieres? Estos modelos no son solo tejido en una placa de Petri. Son híbridos que contienen partes vivas de una persona. Cierto. Partes que continúan existiendo, creciendo y contribuyendo a la ciencia mucho después de haber sido extraídas, a veces incluso después de que el paciente original haya fallecido. Es una idea muy potente. Esto nos abre una pregunta para el futuro. ¿Qué marco ético y de gobernanza necesitamos construir para manejar con respeto estas extensiones biológicas de la dignidad humana? Es una conversación que la ciencia y la sociedad apenas están comenzando a tener. Estamos disponibles en las plataformas de streaming Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube Podcast. Encontrarán una pregunta en la parte inferior sobre ¿qué te pareció el episodio del día de hoy? Nos encantaría que nos dejaras tu opinión o temas para tratarlos en un futuro. Esperamos que nos apoyes en nuestro programa. Cuando nos apoyas nos ayudas a ofrecerte nuestro podcast de manera gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y comuniques a tus amigos y amigas sobre nuestro podcast Medifinanzas. Hasta el próximo episodio.